Escucha bien lo que estás a punto de descubrir, porque no es una historia cualquiera. Este no es un video más. Es una revelación que puede cambiar para siempre tu forma de ver el mundo espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes existían antes de Adán y Eva? ¿Qué seres habitaban el cielo antes de que el ser humano pusiera un pie en la tierra? Lo que la Biblia revela sobre los hijos de Dios anteriores a la creación es más profundo y poderoso de lo que te han contado en la iglesia. Prepárate para sumergirte en un viaje espiritual que te abrirá los ojos a una realidad invisible pero absolutamente real. Porque cuando entiendes quiénes fueron realmente estos hijos de Dios, vas a comprender quién eres tú y cuál es tu lugar y tu propósito aquí en la tierra. Si tú amas las verdades que pocos se atreven a decir, si estás buscando respuestas que el sistema religioso prefiere callar, te invito a que prestes atención a lo que vamos a hablar, porque este video es para ti, esta enseñanza es para ti. ¿Quién crees tú que eran realmente los hijos de Dios? La Biblia no es un simple libro de relatos históricos ni una colección de reglas morales. Es un portal abierto hacia una realidad espiritual que trasciende nuestro entendimiento. En sus páginas hay mucho más que mandamientos o narraciones de profeta. Hay secretos escondidos, revelaciones divinas y visiones que rompen con la lógica humana. Entre esos misterios hay uno que muy pocos se atreven a hablar en profundidad. ¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de que Adán y Eva fueran creados? Antes del jardín del Edén, antes del pecado original, antes incluso de que el tiempo comenzara tal y como lo conocemos hoy en día, ya existían seres espirituales en el universo. ¿Quiénes eran? Ángeles, manifestaciones divinas, criaturas creadas para un propósito sagrado. La Biblia menciona a los hijos de Dios en varios pasajes claves. En este capítulo vamos a iniciar un viaje profundo para descubrir quiénes fueron realmente, cuál era su papel y qué nos revela sobre el corazón de Dios desde la eternidad. En el libro de Job, capítulo 38, encontramos una de las declaraciones más impactantes. Cuando Dios habla directamente con Job, le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esta escena nos sitúa en el momento exacto de la creación del mundo físico y nos muestra que ya existían seres espirituales presenciando el acto creativo de Dios. Ellos no estaban creando con Él, estaban adorando, maravillados, llenos de júbilo. Pero ¿quiénes eran? El término hijos de Dios, o Beme Elohim en hebreo, aparece en varios textos del Antiguo Testamento y ha sido objeto de debate entre teólogos durante siglos. Algunos lo interpretan como una referencia directa a los ángeles, otros como figuras humanas con autoridad espiritual. Pero en el contexto de Job, donde el escenario es claramente celestial y anterior a la humanidad, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se trata de seres celestiales creados por Dios para adorarle desde el principio. Este detalle cambia radicalmente nuestra visión del inicio de todo. No estábamos solos en la creación. Dios no comenzó su obra con el ser humano, sino que antes formó una hueste celestial, adoradores pura, creada para reflejar su gloria y contemplar su poder. Estos hijos de Dios fueron testigos de la creación y fueron también los primeros en reconocer la majestad del Creador. ¿Y tú alguna vez te has preguntado qué había antes de nosotros? ¿Quiénes eran estos hijos del Altísimo que cantaban en el alba del mundo? Porque hoy estás a punto de descubrir algo transformador que te va a transformar para siempre tu manera de entender los orígenes espirituales del universo. Para entender verdaderamente quiénes fueron los hijos de Dios antes de la creación de Adán y Eva, debemos mirar más allá de los límites del tiempo y entrar en la dimensión eterna de lo espiritual.
La mayoría de las veces cuando pensamos en el inicio del universo imaginamos caos, vacío y luego el hágase la luz. Pero lo que muchos ignoran es que en ese instante sagrado que Dios daba forma a los cielos y a la tierra, ya había seres observando, adorando y participando de las obras espirituales y celestiales. ¿Quiénes eran estos testigos del comienzo? El libro de Job, capítulo 1, versículo 6, nos ofrece otra escena reveladora. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí el término hijos de Dios aparece de nuevo, y lo hace en un contexto claro, un escenario celestial. Seres espirituales se presentan ante el trono divino, entre ellos incluso está Satanás, lo que confirma que estos no son simples humanos ni metáfora, son identidades reales con ese uso directo a la presencia de Dios. La tradición teológica, tanto del judaísmo como en el cristianismo, ha sostenido por siglos que estos hijos de Dios son ángeles. El término hebreo Bene Elohim ha sido interpretado por muchos como una designación para estos seres creados por Dios antes del mundo físico. No eran humanos, no eran dioses menores, eran criaturas espirituales dotadas de sabiduría y santidad, cuyo propósito era glorificar al Creador y servir como sus mensajeros y ejecutores. Teólogos han peleado por esto, pero no han logrado descubrir bien, porque ellos no poseían libre albedrío como los humanos, pero sí una conciencia y gozo y propósito. Cuando vieron la creación nacer bajo la voz del Altísimo, estallaron en júbilo, no por curiosidad, sino por admiración, no por sorpresa, sino por adoración. Pero ¿por qué Dios creó primero a los ángeles y no al ser humano? El orden de la creación refleja la naturaleza del Creador. Como Dios es espíritu, lo primero que creó fueron seres espirituales. La materia vino después. Esto refuerza una verdad profunda. Antes de que existiera lo visible, ya había un reino invisible operando bajo el dominio de lo eterno. Más aún, el Nuevo Testamento nos confirma otra fase. Mientras los ángeles son hijos de Dios por creación, los creyentes en Cristo lo somos por adopción. Es decir, mientras ellos fueron formados para servir, nosotros somos invitados a heredar. Estos hijos de Dios no son una invención ni mitológica, son seres reales, como una historia espiritual que precede a la humanidad. Y conocer su papel, su propósito y su caída, como veremos más adelante, nos ayuda a comprender mejor nuestra propia existencia y la guerra espiritual en la que aún estamos inmersos. A que fueron creados en santidad y gloria, no todos los hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito. La historia celestial, al igual que la humana, también conoció la rebelión. Y lo más impactante es que esta insurrección no comenzó en la tierra, sino en el mismo cielo. Antes de la caída del hombre en el Edén, ya había ocurrido una caída aún más devastadora en el reino espiritual. La rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era uno de los seres más majestuosos creados por Dios. Dotado de sabiduría, de belleza y autoridad, parecía ocupar una posición exaltada entre los hijos de Dios. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen simbólicamente esta caída, revelando que quería ser igual que Dios, subir por encima de las estrellas del Altísimo y establecer su trono en el cielo. No quería solo adorarle, quería que lo adoraran a él. Esta fue la primera manifestación del pecado en todo el universo, el orgullo, y con él vino la desobediencia, la corrupción y finalmente la expulsión. En Apocalipsis 12 nos ofrece una imagen poderosa de este evento, y
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y sus ángeles fueron arrojados con él. Un tercio de los hijos de Dios y sus mismos que cantaban en la creación decidieron seguir a Lucifer en su desafío contra el Creador. Lo que ocurrió entonces fue una guerra espiritual de proporciones cósmicas. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. No fue solo una disputa de ideas o voluntades, fue una confrontación por el dominio del cielo, por la fidelidad al trono eterno. Aunque el enemigo fue vencido, su influencia no desapareció, fue arrojado a la tierra y desde entonces actúa con furia sabiendo que le queda poco tiempo. Esto no fue simplemente un error, sino una elección consciente e independencia espiritual. Dios permitió esta caída no porque fuera débil, sino para manifestar su justicia y su soberanía. Cada acto del cielo tiene un propósito eterno, incluso los que parecen ser tragedias espirituales. Estos hijos caídos se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Seres que una vez brillaron con la luz del Altísimo, ahora actúan como enemigos de su plan. No son leyendas, no son metáforas, son reales. Y su objetivo es oponerse a la voluntad de nuestro Padre, especialmente cuando se trata de redimir a la humanidad. Comprender esta rebelión no es solo conocer historias celestiales, es entender por qué el mal existe, por qué hay oposiciones espirituales y por qué la lucha por nuestra alma es tan intensa. La guerra en los cielos fue solo el comienzo y sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Después de comprender que muchos de los hijos de Dios originales se rebelaron, es fundamental tender a entender el papel de aquellos que permanecieron fieles, porque no todos cayeron. La mayoría de los seres celestiales continuaron leales al Creador, y su función en la historia del universo, de nuestras vidas, es mucho más activa de lo que imaginamos. Los ángeles no son figuras pasivas en las Escrituras, no son simplemente músicos celestiales o mensajeros poéticos. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las visiones finales del Apocalipsis, los hijos de Dios desempeñan un rol fundamental. Son ejecutores del plan eterno de Dios, instrumentos de su voluntad. Son guerreros, protectores, son mensajeros, son jueces, seres con tareas precisas y autoridad espiritual directa del trono celestial. En el libro de Daniel, capítulo 10, se revela uno de los pasajes más sorprendentes sobre esta realidad invisible. Daniel ora con fervor y durante 21 días su petición parece no recibir respuesta, pero entonces se le aparece un ángel y le explica lo que había sucedido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudar. Esta escena muestra claramente que los hijos de Dios libran batallas espirituales que nosotros no vemos, pero tienen consecuencias reales sobre nuestras vidas y nuestras decisiones y destinos. Esta oposición espiritual revela una guerra constante entre las fuerzas del cielo y los poderes caídos. Los ángeles no solo bajan a dar mensajes suaves, ellos combaten, pelean, luchan. Muchas veces son detenidos por resistencias demoníacas que buscan impedir el avance del plan de Dios. Los ángeles de Dios ejecutan la providencia divina, intervienen a eventos históricos, protegen a los escogidos, anuncian juicios y preparan caminos. No están lejos, están actuando constantemente. Por eso la imagen romántica de ángeles con arpas flotando en nubes es solo una sombra de su verdadera identidad. Los hijos de Dios fieles son poderosos guerreros celestiales que día tras día participan activamente en el gobierno espiritual del universo.
son partes del ejército del Altísimo. Este ejército no solo está en guerra con los ángeles caídos, también interviene en nuestras batallas. Cuando oras, cuando clamas a Dios, cuando resistes la tentación o decides caminar en fe, hay movimientos en el mundo espiritual. Y muchas veces hay ángeles luchando por ti, abriendo caminos, trayendo respuestas, derribando fortalezas del enemigo. Conocer esta función oculta de los hijos de Dios transforma nuestra forma de ver el mundo. Nos recuerda que no estamos solos. Hay un cielo activo, vivo y lleno de propósitos, trabajando en favor de los que aman a Dios. Y que cada acción en la tierra tiene eco en los cielos. Hasta hoy hemos hablado de los hijos de Dios como ángeles creados, como seres espirituales amados por Dios antes de la creación del mundo físico. Pero en medio de esta multitud celestial existe uno que no fue creado, uno que no tiene principios ni fin, uno que no es hijo por creación ni por adopción, sino por naturaleza divina. Ese es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Esta distinción es fundamental porque aunque los ángeles son llamados hijos de Dios en el sentido de criaturas espirituales y los creyentes son llamados hijos por la gracia de la adopción, solo Jesús recibe el título de unigénito. Esto significa que Él es único en su esencia, de la misma naturaleza del Padre. No fue creado, no comenzó la existencia. Él es la existencia, Él es eterno. Juan 1:1-3 lo declara con una claridad sobrenatural. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Este Verbo es Cristo, y esto nos revela que incluso antes de la creación de los ángeles, incluso antes del tiempo, Jesús ya estaba allí, no como un observador, sino como procreador con el Padre y Espíritu. Juan 3:16 confirma esta verdad con una declaración poderosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El término griego aquí es monogenes, que implica una exclusividad absoluta. No hay otro como Él. Ningún ángel, ningún ser redimido, ningún profeta puede compartir esa identidad. Durante el bautismo de Jesús, esta realidad fue confirmada por el mismo cielo. En Mateo 3:17 se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios nunca pronunció estas palabras sobre ningún otro ser, ni siquiera sobre los más fieles ángeles. Esta declaración no solo exalta a Cristo, sino que establece su supervivencia sobre toda la creación visible y invisible. En Hebreo reafirma esto también en el capítulo 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado. La respuesta es clara: a ninguno. Porque Jesús no es simplemente un ser elevado. Él es el Hijo eterno, consustancial al Padre. A través de Él se revela el corazón de Dios, su amor y su justicia, su plan de redención para la humanidad. Esta distinción de despertar en nosotros reverencia y asombros, porque aunque hubo hijos de Dios antes de la creación, solo uno puede conciliarnos con el Padre. Solo uno puede llevarnos de regreso a la gloria original perdida por el pecado. Ese uno es Jesús. Hoy que sabemos que los hijos de Dios existían desde antes de la creación del mundo físico, que algunos se revelaron y que Jesús es el único Hijo eterno y divino, debemos abordar una realidad que aún continúa: la batalla espiritual. La batalla empezó en los cielos y arde silenciosamente aquí en la tierra. Muchos creen que el conflicto entre el bien y el mal es una metáfora, pero la Biblia revela que es un conflicto real, constante y profundamente espiritual. No es una guerra entre naciones, no es una lucha de ideologías, es una confrontación invisible entre los ejércitos del cielo y los ángeles caídos que siguen a Satanás.
Apocalipsis 12 nos muestra una escena dramática. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevaleció. Este pasaje no es simbólico, describe un evento espiritual real, mucho que de reinos, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y aunque Satanás fue arrojado a la tierra, su guerra contra los planes divinos continúa. La expulsión de Satanás no fue simplemente un castigo, sino una garantía del triunfo eterno de Cristo. Desde ese momento, el enemigo actúa desesperadamente intentando desviar a la humanidad del camino de la redención. Él sabe que su tiempo es limitado y por eso ataca con engaño, tentación y confusión. Pero esta guerra no es solo teológica, tiene repercusiones directas en nuestras vidas cotidianas. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas fuerzas no se ven con los ojos físicos, pero influyen en el pensamiento, decisiones, estructuras sociales, culturas e incluso en nuestras emociones. Muchos cristianos viven ajenos a esta batalla, ignoran que están siendo atacados espiritualmente, que el desánimo, la ansiedad, la duda, muchas veces no son simples emociones, sino dardos lanzados por un enemigo que busca alejarnos de la verdad de Dios. Es por eso que la Biblia nos ordena revestidos de toda armadura de Dios. No es una sugerencia, es una estrategia de supervivencia espiritual. Mientras tanto, los hijos de Dios fieles, los ángeles santos, siguen ejecutando las órdenes del Altísimo. Ellos protegen, anuncian, ellos pelean. Ellos no fueron creados para mirar desde la distancia, sino para intervenir. Cada vez que oramos, que resistimos la tentación, que intercedemos por alguien, el cielo se moviliza. La guerra espiritual es real. Está ocurriendo ahora mismo y tú no estás perdido. Si tú quieres o no quieres, pero estás en el campo de batalla. No estás solo. Si tú estás con Cristo, estás rodeado por un montón de ángeles. El ejército del Dios vivo está en medio del conflicto espiritual que arde desde antes de la creación del mundo. Una verdad transformadora que emerge como una llama de esperanza. Dios no solo deseó crear, Él deseó adoptar. Y aunque los ángeles fueron llamados hijos de Dios por haber sido formados directamente por Él, la humanidad recibió una promesa aún más sublime: llegar a ser hijos por elección divina mediante la fe y la gracia. La diferencia está en la profundidad. Los ángeles fueron hechos para servir, para obedecer, para reflejar la gloria de Dios desde sus orígenes. Pero los seres humanos, a pesar de haber caído, recibimos una invitación de entrar en la familia celestial, no por mérito, no por perfección, sino por amor redentor. En Juan 1:12 lo dice con claridad: mas a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se revela algo asombroso. Dios no busca simplemente siervos, busca hijos que, aunque marcados por la divinidad, acepten su llamado y entren por gracia en una relación íntima con Dios, una relación que va más allá de la religión, más allá del conocimiento, una relación basada en identidad, comunión y transformación. El apóstol Pablo lo dice de una manera más hermosa en Romanos 8:14-12, declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esto es revolucionario, porque aunque muchos buscan a Dios como un ser distante, el mensaje del Evangelio nos presenta a un Padre cercano, no un Creador frío y lejano.
sino un Papá Celestial que anhela restaurarnos con esta relación rota que tenemos. Nosotros tenemos que estar totalmente decididos a estar en su camino, porque para eso nosotros hemos sido escogidos de Dios. Tú que le has dicho a Dios: Señor, entra en mi vida, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero caminar contigo. Entonces, tienes que aprender mucho en el camino de Dios y tienes que ser obediente. Porque si has decidido seguir a Cristo, entonces no te aflijas, no te asustes, no te frustres, porque Dios tiene un ejército que pelea por ti. Cada vez que tú oras y tu oración es sincera, el cielo se sacude, porque hay un ejército que te está escuchando, aparte que Dios, como Padre que es, te escucha. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, a que te des cuenta de los secretos que están aquí y que nadie te los puede explicar. Puede ser que no puedan explicártelos o no quieren hacerlo. Porque te recuerdo que muchos predican la palabra de Dios como mejor les conviene, porque no les conviene que tú te des cuenta de las maravillas que aquí están escritas, porque les conviene que tú estés de su lado para que no te vayas de su congregación. No importa la iglesia que sea, todas las iglesias no quieren que tú te vayas de su congregación, porque les conviene que tú sigas congregado en esa iglesia, sin importar qué iglesia sea. A ellos les conviene tenerte de su lado y les conviene predicarte una palabra a como mejor les conviene a ellos. Pero yo te invito a que estudies, a que leas, a que medites y te encierres en tu cuarto y invites al Espíritu Santo y le digas que te revele la palabra que aquí está escrita. Pídele la revelación al Espíritu Santo y así el Espíritu Santo te dará la revelación. El Espíritu Santo te va a llevar por el camino donde Él quiere llevarte, todo y cuando tú seas dócil a Él. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Si este video te interesó, si este estudio te gustó, compártelo para que muchas personas más puedan darse cuenta de los secretos que en la Biblia están, que muchos prefieren callar porque no te los quieren explicar. Pero tú, que no quieres atesorar lo que Dios nos da, porque tú quieres compartir lo que Dios te da a ti, pues comparte este video, porque hay que compartir el amor que Dios nos da, la enseñanza que Dios nos da, la sabiduría, todo lo que recibimos de Dios hay que compartirla, no hay que quedarnos con ella, hay que dar de lo que entendemos, hay que explicarle a otras personas de lo que nosotros hemos entendido. Estudia Biblia para que te des cuenta y comparte este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo.